Bienvenidos al canal Cultura Boricua y hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada nada más y nada menos que al Día de la Ciudadanía de los Estados Unidos. En la historia hay cosas que se ocultan y una de las cosas que más se han ocultado son estas tres cosas que hay en esta pintura dedicada. Una, la ciudadanía de los Estados Unidos; otra, a Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico; y otra dedicada a Walter Raleigh y John White, que era un pintor, que llegaron a Puerto Rico y le dieron una mano la gente en Guayanilla, los españoles que estaban allí, y le enseñaron los animales y las plantas. John White las dibujó y le gustó, y le enseñaron también a hacer lo que es digamos, como un rancho de seguridad, digamos, en la parte de allá de Guayanilla. Esto era para prepararse para, de alguna manera, ¿verdad? Conquistar una colonia Roanoke cerca a Virginia, que fue la primera colonia de las 13. Y Juan Ponce de León, que fue el que preparó en San Germán todo para descubrir lo que hoy en día se conoce como el estado de la Florida. En la parte superior tenemos el billete de $100,000, que un día como hoy hay que recordarle a la gente que nos han ocultado los partidos políticos locales que el que nos dio la ciudadanía de los Estados Unidos le dedicaron el billete de $100,000, cosa que Trump, si lo llegara a saber, yo espero que no lo sepa por medio de esto, porque yo sé que mi canal no se escucha, no se ve, pero me encantaría que la gente diera a conocer esta información secreta de la historia de Puerto Rico, que es que el que nos dio la ciudadanía de los Estados Unidos fue a quien le dedicaron el billete de $100,000, porque fue el más que trabajó en la banca, que luego que había ganado en 1919 el Premio Nobel de la Paz por haber logrado que la Primera Guerra Mundial se acabara en unos 14 puntos que él seleccionó, fue recibido con alegría en la ciudad de Nueva York. Por otro lado, pues tenemos a Juan Ponce de León, que prepara todo para lograr descubrir lo que hoy se conoce como el estado de la Florida, el refugio. Dicen por ahí que es el estado, o digamos el pueblo número 79 de Puerto Rico, la Florida. Y vamos ahora, para todos ustedes, a escuchar lo que hemos podido conseguir de estas tres informaciones muy importantes en la historia de los puertorriqueños, que los puertorriqueños deberían conocer. ¿Ok? Y vamos a ver lo que hemos podido conseguir sobre esa información, las tres informaciones de la época inglesa, que podemos decir que ha sido uno de los más, una expedición espectacular. Y, y luego también Juan Ponce de León prepara todas sus embarcaciones para lograr descubrir la Florida. Y este otro señor pues nos da la ciudadanía de los Estados Unidos y nos ocultan tres cosas muy importantes de la historia en los libros que tenemos quizás en nuestros hogares o en nuestras escuelas. Escuchemos esta información. La expedición inglesa de 1585, dirigida por Sir Richard Grenville y organizada por Sir Walter Raleigh para establecer la colonia de Roanoke, hizo escala en la bahía de Guayanilla, Puerto Rico. Allí, los ingleses construyeron una empalizada temporal y se abastecieron antes de continuar hacia el norte para fundar el asentamiento en la isla de Roanoke. La flota de Grenville se dispersó, obligándolo a esperar en Puerto Rico a bordo del barco Tiger. Durante su estancia en la bahía de Guayanilla, los ingleses interactuaron con los españoles, quienes se sorprendieron de su presencia. Tras salir de Puerto Rico, el objetivo era la costa de Carolina del Norte para establecer la primera colonia inglesa, la cual más tarde se convertiría en la famosa colonia perdida. Esta parada destaca la conexión temprana entre los intentos de colonización inglesa en América del Norte y la presencia española en el Caribe. Los dibujos realizados por el pintor y cartógrafo inglés John White durante la expedición de 1585, incluyeron áreas cercanas a Guayanilla y Cabo Rojo en Puerto Rico, se encuentran registrados en el Museo Británico. Estos documentos históricos forman parte de la documentación británica temprana en el Nuevo Mundo. Detalles sobre los dibujos. White, conocido por sus acuarelas de la cultura indígena en Virginia, documentó el Caribe durante una expedición temporal. Las ilustraciones y mapas, a menudo citados en investigaciones sobre asentamientos británicos tempranos en Puerto Rico, están conservados en el Museo Británico, British Museum. Estos dibujos son cruciales para entender la presencia británica en Puerto Rico antes de la colonización estadounidense, haciendo de Puerto Rico el primer territorio de Estados Unidos que fue visitado por los fundadores y un pintor de nombre de John White, quien fue el gobernador de la colonia de Roanoke en la actual Carolina del Norte.
Él era el abuelo de Virginia Dare, que nació el 18 de agosto de 1587 y fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Su nieta se llamó Virginia Dare y sus padres fueron Anne Niles Dare y Eleanor White Dare, formando parte de la colonia perdida de Roanoke. Su abuelo regresó a Inglaterra por suministros, pero al volver 3 años después, Virginia y todos los colonos habían desaparecido. Pero las pinturas de John White 1585 a 1593 eran acuarelas detalladas que documentaban la vida, flora, fauna y los pueblos indígenas algonquinos en la isla de Roanoke y la costa de Virginia. Estas obras sirvieron como el primer registro visual europeo de los nativos americanos, mostrando sus aldeas, costumbres, vestimenta y alimentos. Donde retrató a los pueblos nativos, incluyendo ceremonias y formas de vida, paisajes, y especímenes de historia natural como peces, tortugas, aves y plantas. Utilizó acuarelas, lo cual era inusual para la época, ya que la mayoría de los artistas preferían el óleo. Sus acuarelas fueron fundamentales para ilustrar el libro Un informe breve y veraz de la nueva tierra encontrada de Virginia de Thomas Harriot y fueron grabadas por Theodore de Bray, convirtiéndose en imágenes influyentes en Europa. Muchos de los originales se encuentran en el Museo Británico y han sufrido daños a lo largo del tiempo, por lo que se exhiben raramente. Allí hay un dibujo que muestra un dibujo de una construcción primero que en la colonia Roanoke, cambiando la historia de Puerto Rico, gracias a la ayuda de españoles de la zona de Guayanilla. Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico, zarpó de San Germán, Puerto Rico, el 3 o 4 de marzo de 1513 con 3 navíos para explorar el norte, descubriendo Florida el 27 de marzo y desembarcando el 2 de abril cerca de Cabo Cañaveral. La bautizó la Florida por ser época de Pascua Florida, explorando sus costas buscando tierras y riquezas. Juan Ponce de León estuvo acompañado en sus expediciones por diversos exploradores, intérpretes y colonos. Destacan el intérprete Juan González en Puerto Rico, que en sus viajes a Florida en 1513 fue respaldado por una tripulación de unos 200 hombres en 3 carabelas, incluyendo marineros veteranos. También se asoció con figuras coloniales tempranas. Partió del puerto de San Germán, este de Puerto Rico, con 3 carabelas, Santiago, San Cristóbal y Santa María de la Consolación. Avistaron tierra el 27 de marzo de 1513, aunque el desembarco formal ocurrió el 2 o 3 de abril, probablemente cerca de lo que hoy es Cabo Cañaveral o el norte de Florida. Aunque la leyenda popular menciona la búsqueda de la fuente de la juventud, los historiadores señalan que buscaba nuevas tierras, expansión del imperio y riquezas, oro, bajo capitulación real. Bordearon la costa este de Florida, pasaron por los cayos y exploraron parte de la costa oeste. Durante este viaje, documentaron la potente corriente del Golfo. Regresaron a Puerto Rico en octubre de 1513, tras enfrentar tormentas y hostilidad indígena. Este viaje marcó la primera expedición española oficial en lo que hoy es Estados Unidos continental. Por otro lado, la ciudadanía estadounidense fue otorgada a los puertorriqueños el 2 de marzo de 1917 a través de la ley Jones-Safrut. Fue firmada por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, imponiendo esta nacionalidad sin un referéndum o consulta previa a los habitantes de la isla. Impulsada por, la ley fue presentada por el representante William Atkinson Jones y el senador John Safrut. Se promulgó poco antes de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que permitió el reclutamiento de puertorriqueños. La ley confirió la ciudadanía a todos los habitantes de Puerto Rico, aunque con limitaciones de derechos constitucionales en comparación con los estados. Antes de 1917, bajo la ley Farraker de 1900, los puertorriqueños eran considerados ciudadanos de Puerto Rico y no ciudadanos estadounidenses. El billete de $100,000 de Estados Unidos, serie de 1934, dedicó su imagen a Woodrow Wilson, 28º presidente, para conmemorar su figura en un certificado de oro utilizado exclusivamente para transacciones oficiales entre bancos de la Reserva Federal durante la Gran Depresión. Nunca circuló públicamente y su alto valor respaldaba el oro federal. Fue un certificado de oro, no moneda de curso legal para el público. Se usó para transacciones entre bancos de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. Emitido entre diciembre de 1934 y enero de 1935. Woodrow Wilson, quien le dio la ciudadanía a boricuas, aparece por su relevancia como presidente de Estados Unidos. Es ilegal que particulares posean estos billetes, se conservan en instituciones como el Smithsonian. Aunque se imprimieron 42,000 unidades, la mayoría fueron destruidas tras la década de 1960. Woodrow Wilson recibió el Premio Nobel de la Paz de 1919, entregado en 1920, principalmente por ser el artífice de la Sociedad de Naciones, una organización internacional diseñada para garantizar la paz mundial tras la Primera Guerra Mundial, por su programa de los 14 puntos. Es el fundador de la Sociedad de Naciones. Wilson fue el principal promotor de esta organización, antecesora de la ONU, que buscaba la seguridad colectiva y la resolución pacífica de conflictos. Los 14 puntos promovían la paz y la autodeterminación de los pueblos, la diplomacia abierta, la reducción de armamentos y el libre comercio. Aunque la guerra llevó a EU a intervenir en 1917,
Wilson impulsó el Tratado de Versalles con un enfoque idealista de conciliación, a pesar de las duras condiciones impuestas por los aliados. En este canal estamos comprometidos con la historia y por eso lo hemos presentado a ustedes hoy día 2 de marzo de 2026, una pintura dedicada al presidente que le dio a los puertorriqueños la ciudadanía de los Estados Unidos, a quien también le dedicaron el billete de mayor denominación alguna, de $100,000. También hemos presentado al señor Juan Ponce de León, que tuvo el honor de descubrir el estado que hoy más viven los puertorriqueños, que es el estado de la Florida, refugio de los puertorriqueños, que algunos le llaman el, el pueblo número 79, pues fue descubierto por su primer gobernador Juan Ponce de León, cuyos restos están allá en el Viejo San Juan, en la capilla de allá del Cristo en San Juan, en el área de San Juan, ¿ok? Y tenemos a Walter Raleigh, que es en el año 1585 y en el año 1587 fueron recibidos un grupo de ingleses en el pueblo de Guayanilla por españoles, quienes le ayudaron y los orientaron a cómo crear, digamos, un lugar de refugio en caso de, ¿verdad?, ir construyendo las casas. Y allí estaba con ellos un señor que se llamó John White, que era pintor y dibujó varios de los indígenas que habían en el momento, también plantas y animales. Muchos de ellos, cerca de 50, están como evidencia de la llegada de los ingleses, primero que en cualquiera de las 13 colonias de los Estados Unidos a Puerto Rico. Esa evidencia la tenemos allá en Londres, Inglaterra, en su museo, uno de los más famosos del planeta. Gracias por tu tiempo. Hemos presentado una pintura única dedicada, yo creo que a los 3 secretos más grandes de la historia de la vida del puertorriqueño. Secretos que nunca se le habían aclarado en ningún libro de historia. Los estamos tratando de llevar a ustedes para que la gente sepa la importancia del viaje desde San Germán hasta el Nuevo Mundo y el descubrimiento de América del Norte por la parte sur, de lo que hoy es el estado de la Florida, la llegada de los peregrinos que llegaron primero a Guayanilla que a cualquier otro estado de las 13 colonias allá, y que el que nos dio la ciudadanía a los puertorriqueños, únicos hispanos y únicos ciudadanos, ¿verdad?, latinos, que tenemos la ciudadanía de los Estados Unidos al nacer. Y hay una realidad, la cual también le añado que un cuarto punto sería que no somos el único vela y que hay otro vela por allá que son las Islas Marianas, para que también aprendan un poco más de la ciencia y de lo que es la historia y de lo que se nos oculta en cuanto a la historia más secreta que no se pone en los libros. No sé por qué, pero que estamos aquí para eso, para aclarar estos puntos. Y qué mejor que usted viajar por las redes sociales para verificar esta información. Muchas gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Hasta pronto.